En esta mañana vamos a estar continuando lo que comenzamos hace una Santa Cena atrás, o sea, ya unas semanas atrás, hablar de la confesión de pecado. Y en una forma singular vamos a estar enfocándonos en el Salmo 51 en esta mañana. Salmo 51, que es la confesión correcta del pecado a través del salmista David. Y particularmente a la luz de lo que vamos a celebrar en unos minutos, la Santa Cena, es vital, antes de participar en este recordatorio del sacrificio de Cristo, que vengamos con una conciencia limpia a esta celebración, sin contaminación y por supuesto vengamos preparados. El apóstol Pablo nos enseña, instruyéndonos sobre la Santa Cena, en el capítulo 11 de Corintios, y nos dice en el versículo 28, por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí, o sea, disciplina de Dios. Así que venimos a la Santa Cena en un espíritu de contrición, humildad, habiendo confesado nuestros pecados. La primera epístola de Juan, y todavía estamos en la introducción, no se preocupen, vamos a llegar al Salmo 51. La primera epístola de Juan, el apóstol claramente enseña que una característica sobresaliente de un hijo de Dios es que confiesa sus pecados. El hábito de su vida es confesar sus pecados en contraste a aquellos que niegan sus pecados. Dice el versículo 9, 1 Juan 1:9, si confesamos, y la idea es si estamos confesando nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Cristo fue eficaz para el perdón de todos nuestros pecados una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Dice Pablo en Romanos 4:25 que Él fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado a causa o para nuestra justificación. O sea que en Cristo la sangre derramada en esa cruz fue suficiente para pagar por todos mis pecados, una vez y para siempre. Sin embargo, la sangre de Cristo es aún eficaz para limpiarme continuamente de la contaminación del pecado. Juan está desarrollando este argumento en el cual él hace un contraste entre aquellos que no conocen a Dios y aquellos que realmente son del Señor, aquellos que profesan ser cristianos pero no lo son y aquellos que realmente lo son. Y en el capítulo 1 de esta primera epístola de Juan, nos dice el apóstol en los versículos 6, por ejemplo, comenzando con el versículo 6, el 8 y el 10 también, estas son cosas que los gnósticos decían, los falsos cristianos decían. Versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos. Eso es lo que los falsos cristianos decían. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, y ellos decían eso, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad de Dios no está en nosotros. Noten el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la palabra de Dios no está en nosotros. En contraste a estos que decían pero no hacían, dice Juan, que los verdaderos creyentes, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Los falsos cristianos no confiesan su pecado. Lo ignoran, le llaman otras cosas, lo excusan. El verdadero creyente, en contraste, confiesa sus pecados. ¿Qué quiere decir confesar? ¿Quiere decir que tenemos que rogar a Dios que Él nos perdone? Bueno, en un sentido, no, gracias a Dios que en Cristo Jesús, como hemos visto, tenemos el perdón de nuestros pecados por la muerte que Él sufrió en el Calvario una vez y para siempre. Lo vimos eso en el capítulo 2 de Colosenses, en nuestra lectura devocional. Todos nuestros delitos fueron perdonados.
Primera de Juan 2:12, esta misma epístola, dice el versículo 12 del capítulo 2, os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. Es una realidad que nuestros pecados ya han sido perdonados. Recuerden las palabras de Pablo también en Efesios capítulo 4, sed amables unos con otros, perdonándonos unos a otros, así como Dios en Cristo os perdonó a vosotros. El perdón es una realidad. Es una realidad. Sin embargo, nosotros como creyentes confesamos nuestros pecados, reconociendo que continuamente nos contaminamos con el pecado y el pecado nos afecta. Nuestra salvación no va de por medio. Nuestra salvación fue realizada una vez y para siempre por Cristo Jesús en la cruz del Calvario, pero lo que pasa es que necesitamos confesar nuestros pecados que nos afectan a diario. ¿Por qué confesar? ¿O qué quiere decir confesar? La palabra que se traduce confesar en la Biblia o particularmente en Juan es la palabra homologeo, que simplemente quiere decir decir lo mismo. Es decir, decir lo mismo que Dios dice acerca del pecado. Es lo opuesto a justificarnos, es lo opuesto a encubrir nuestro pecado, es lo opuesto a pasar por alto el pecado. No, cuando pecamos, confesamos. Eso quiere decir, Señor, he pecado, estoy de acuerdo con tu evaluación acerca de mí, soy culpable de esta transgresión, lo confieso. Eso es confesar. Pero también la confesión tiene un segundo elemento, que la verdadera confesión tiene otro elemento que incluye el arrepentimiento. En otras palabras, arrepentirse, un deseo de irresolución de no volver a hacer eso. Es ir en dirección opuesta. Una persona que confiesa pero no tiene ninguna intención de volverse de su pecado, no está confesando realmente. Entonces, el arrepentimiento es parte de lo que significa confesar. El arrepentimiento verdadero produce cambio de actitud, cambio de conducta hacia el pecado. Eso es lo que tenemos en el Salmo 51. Y ahora sí, les invito a abrir sus Biblias al Salmo 51. Aquí tenemos una verdadera confesión de un verdadero Hijo de Dios, que obviamente se traduce en un cambio de conducta, como vamos a ver. En este hermoso salmo se nos enseña que la verdadera confesión incluye 3 elementos que estaremos subrayando. El primer elemento es un concepto, una idea correcta acerca del pecado. El segundo es un concepto correcto acerca de Dios. Y finalmente un concepto correcto de nosotros mismos, de nuestro impacto personal cuando pecamos. Entonces veamos por unos instantes el trasfondo del Salmo 51. Este Salmo 51 fue escrito por David después de haber cometido el pecado que conocemos muy bien de adulterio con Betsabé. Y si recordamos la historia, nos dice ahí en 1 Samuel que David, a pesar de tener múltiples esposas y concubinas, se obsesionó con una mujer, quien era esposa de uno de sus generales en el ejército. El nombre de este general era Urías. Y sabemos que David tomó a esta mujer, a Betsabé, la dejó embarazada y para cubrir su pecado de adulterio mandó a su esposo Urías al frente de batalla, sabiendo que esta era una misión suicida y que realmente él iba a perecer en esa batalla. Lo hizo a propósito, para deshacerse del esposo de Betsabé que él deseaba como mujer. Sí, David se deshizo de Urías, se deshizo del esposo, pero no pudo deshacerse de su sentido de culpabilidad. David no pudo alejarse de su pecado. Eso le costó la disciplina de Dios en su vida y las consecuencias tan duras a través de su vida y su reinado en Israel. Y este es siempre el resultado del pecado que se encubre, el pecado que no se confiesa. No se puede olvidar, sufrimos las consecuencias y la mano del Señor está duramente sobre aquel Hijo de Dios que no confiesa su pecado. Y como resultado de esta trágica experiencia, David escribe el Salmo 51, que obviamente refleja su condición de contaminación moral, su sentido de culpabilidad,
su enfermedad aún física y la confesión ahora a Dios pidiendo misericordia y restauración. Entonces vamos a ver estas características de una verdadera confesión. La primera característica de una genuina confesión es que demanda un concepto correcto del pecado. Demanda un concepto apropiado de lo que es pecar. Lo tenemos eso en los versículos del 1 al 5 en este Salmo 51. Un concepto bíblico del pecado quiere decir que debo reconocer varias cosas. En primer lugar, debo reconocer que el pecado merece juicio. Y es justamente lo que nos dice David en el versículo 1. Él dice, oh Dios, he pecado contra ti. Dice el versículo 1, perdón. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. David ruega a Dios por misericordia. Esto indica que él sabe que él no merece ser perdonado, sino que él merece justicia. Pero pide por piedad. Dice, oh Dios, no me des lo que merezco, que es el juicio por mi pecado, sino que ten misericordia de mí. La verdadera confesión reconoce que no merecemos ser exonerados, que no merecemos el perdón de Dios, sino el juicio de Dios. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Esa es la paga del pecado. Que en su misericordia Dios no nos mate cada vez que pecamos es otra cosa. Pero lo que merece el pecado es juicio, no misericordia. Y cuando nos damos cuenta de esto, lo único que podemos pedir entonces a Dios es que ten misericordia de mí. Yo sé que lo que merezco es muerte. Dios nos trata como hijos y nos trata con misericordia. Gracias a Dios por ello. El Salmo 103, versículo 10 nos dice, no nos has tratado según nuestros pecados, ni nos has pagado conforme a nuestras iniquidades. Vean eso. Dios no nos trata de acuerdo a lo que merecemos. ¿No es esto realmente precioso? Saber que Dios no nos trata según lo que merecemos. Gracias a Dios por su misericordia. El Salmo 130, versículo 3, nos subraya lo siguiente. Señor, si tú tuvieras en cuenta mis iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? ¿Ven eso? Si Dios tuviera en cuenta tus iniquidades, mis iniquidades, ¿quién puede permanecer? Es una pregunta retórica. La respuesta es nadie. Es imposible. Pereceríamos todos. Dios no nos paga conforme a nuestras deudas. Nadie, si ese fuera el caso, nadie podría sobrevivir. El Romanos capítulo 9, un capítulo precioso en la epístola de Pablo a los romanos, describe a los creyentes, Pablo, en este capítulo 9 como vasos de misericordia. Somos vasos de misericordia. Fuimos salvados por misericordia. Noten el versículo 23. Para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. ¿Quiénes son ellos? Versículo 24. A los cuales también llamó. Esto es, dice Pablo, a nosotros. Fuimos llamados, fuimos salvados, porque Dios tuvo misericordia de nosotros. No hay ninguna otra razón por la cual fuimos salvados. En Lamentaciones 3, versículos 22 al 23, encontramos esta hermosa afirmación en cuanto a la misericordia de Dios. Escucha lo que dice. Las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Noten eso, las misericordias del Señor nunca se acaban, son nuevas cada mañana. Dios es un Dios de misericordia. Y noten que a eso justamente apela David. Apela a su misericordia. Él sabe que el pecado merece juicio. Lo único que merecemos es la condenación eterna. Pero Dios nos ha mostrado misericordia a aquellos que somos sus hijos. Cristo llevó nuestra condena, pagó por nuestros pecados en la cruz y ahora podemos experimentar la misericordia de Dios. Pero recordemos otra vez,
que no la merecemos. El pecado merece juicio. Otra vez, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es, por su misericordia, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Noten cómo Pablo habla de esto también en Efesios 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Lo único que podemos pedir a Dios cuando pecamos es que, Señor, ten misericordia de mí. He cruzado la línea una vez más. He transgredido tu ley una vez más. He pecado contra ti una vez más. Señor, si tú recordaras y contaras todas las transgresiones que he cometido en mi vida, Señor, ¿quién puede permanecer? Yo apelo a tu misericordia. Y es lo que está justamente haciendo David en este salmo. Otra característica de un concepto apropiado, correcto del pecado es el versículo 2, que demanda limpieza. Noten el versículo 2 del Salmo 51. Dice David, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Solo la limpieza total es suficiente. Y ya vimos que Juan nos enseña que la muerte de Cristo proveyó por medio de su sangre la limpieza total. Nos dice que Cristo nos limpia, la sangre de Jesucristo nos limpia y nos continúa limpiando de todo pecado. En la salvación Cristo nos limpió con su sangre de toda iniquidad y continúa limpiándonos de toda iniquidad hoy. Cada vez que pecamos, la sangre de Jesucristo está siendo aplicada una vez más a nuestros pecados. En el mensaje creo que fue el domingo pasado, cuando hablamos de la ilustración de Cristo, de la salvación y la necesidad de ser limpiados continuamente de nuestros pecados, fuimos a Juan capítulo 13, versículo 10, donde Jesús le dijo a Pedro, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis todos limpios. No, estáis limpios, pero no todos. Uno de ellos aún no era salvo. Judas. Noten lo que Jesús está diciendo. En la cruz, cuando Él derramó su sangre, nos bañó totalmente al salvarnos. La salvación se llevó a cabo una vez y para siempre. No necesitamos ser bañados otra vez, por decirlo así. No necesitamos ser salvados una vez más, sino que necesitamos ser limpiados continuamente de nuestros pecados que cometemos contra Él. Esa es la obra de la sangre del Señor Jesucristo, que fue eficaz para redimirnos y perdonarnos una vez y para siempre, y es eficaz para continuar limpiándonos de cada una de nuestras ofensas. El pecado demanda limpieza de Dios, y lo único que provee esa limpieza es la sangre de Cristo. Limpieza una vez en la salvación, una vez y para siempre, y limpieza continua en nuestra experiencia como hijos de Dios. Todavía hablando de este concepto correcto del pecado, otra característica de esto es que el pecador se hace responsable por su pecado. Noten lo que hace David en el versículo 3. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Noten que David no excusa su pecado, no culpa a nadie por su pecado, no le llama al pecado otra cosa. David reconoce que él fue responsable, el único y responsable absoluto por su pecado. Este es un elemento crítico en una confesión verdadera. La tendencia del hombre siempre es a echarle la culpa a otro, a una situación, a las circunstancias, al medio ambiente, etcétera, etcétera. ¿Recuerdan la reacción de Adán cuando pecó? Inmediatamente, en lugar de postrarse y decir, Señor, confieso mi pecado, no, hizo lo siguiente: la mujer que me diste. La mujer que me diste. O sea, le echó la culpa a Dios. Porque al fin y al cabo, ¿quién le dio a la mujer? Dios. Ella me hizo caer. Qué interesante. ¿Y qué hizo Eva? ¿A quién le echó la culpa? Eva culpó a la serpiente.
Y así sucesivamente el hombre tiende a culpar a otros, a Dios, a Satanás, a las circunstancias, al medio ambiente, etc. El punto es no aceptar su pecado. Por eso es tan ilustrativo en el perdón, en la salvación, cuando Jesús nos da esa parábola del hijo pródigo. ¿Se acuerdan? El hijo pródigo fue y vivió de una manera despilfarrando las riquezas de su padre, su herencia, y pecando hasta lo sumo. Perdió todo, regresa a su padre, volvió en sí y viene a su padre y le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Este joven aceptó completamente su responsabilidad. Él había pecado y nadie más. Eso es confesión. Eso es lo que hace aquí David. Versículo 4 del capítulo 51. Contra ti solo he pecado. Y David exonera a Dios. Y a pesar de que había pecado contra Betsabé, había pecado obviamente contra Urías, el esposo de Betsabé, había pecado contra la nación de Israel, David reconoce que su pecado fue personal y por sobre todas las cosas, su pecado fue contra Dios. Contra Dios. Pensemos eso. Cada vez que pecamos, cada vez, independientemente de que pequemos contra otros, siempre pecamos contra Dios. Siempre. Seguimos en este concepto apropiado del pecado. Eso me lleva a un reconocimiento de mi naturaleza pecaminosa en el versículo 5. Noten que lo que dice David en el versículo 5. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué está diciendo David? David reconoce que su pecado procede de su naturaleza caída. El pecado es el resultado de nuestra corrupción que traemos de nuestros padres y nuestros abuelos y nuestros antepasados, hasta que podemos remontarnos hasta Adán mismo. Nacemos pecadores. No es que nos convertimos en pecadores, por eso pecamos, es todo lo contrario. Venimos torcidos desde el vientre de nuestra madre. Lo dice la Escritura y lo podemos ver en la experiencia que hemos tenido criando a nuestros propios hijos o viéndolo en nuestros nietos, viendo esos hijos que nacen como bebitos, son tan preciosos, tan bonitos, tan cute, pero torcidos. ¿Por qué? Porque vienen de ti. Y vienen de tu padre. Y vienen de tu abuelo. Y vienen de nuestra herencia corrupta a través de generación a generación. Y David reconoce que el pecado que él cometió fue como resultado de su propia naturaleza. David no estaba culpando a su madre cuando dijo: en pecado me concibió mi madre. No le estaba pasando la pelotita y la culpa a la mamá. No, está diciendo que desde el momento de mi concepción, desde ese momento, ya vengo con una naturaleza torcida. Ya soy pecador. Esta es la doctrina de la depravación total del hombre. Toda parte de cada ser humano fue afectada por la caída de Adán. Cada uno de nosotros viene a este mundo con una naturaleza corrompida, con una tendencia al mal y a apartarnos de Dios. Por eso el salmista dice en el Salmo 58:3, desde la matriz están desviados los impíos. Desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Noten lo que dice ahí. O sea, desde la matriz nacemos torcidos. Y David está diciendo que su pecado es el resultado de su propia naturaleza. Entonces, en un concepto correcto del pecado, tenemos que tener un reconocimiento de que merece juicio. Debemos apelar a la misericordia de Dios, demanda limpieza, acepta la responsabilidad completa y finalmente procede de nuestra naturaleza pecaminosa. Todo eso es un concepto correcto del pecado. Debemos tener eso presente. Pero en segundo lugar, vemos en este Salmo 51 que una verdadera confesión incluye ahora un concepto correcto de Dios. Primero un concepto correcto del pecado, ahora un concepto correcto de Dios, los versículos que siguen.
Y lo primero que notamos en este concepto apropiado de Dios es que Dios, según el salmista, enfatiza su santidad. El versículo 6 dice, he aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo más secreto me harás conocer sabiduría. Es lo que está diciendo. Dios no está preocupado ni se fija en la conducta religiosa externa de ninguna persona, sino que está interesado en lo que sucede en lo más íntimo de un individuo. Tú deseas la verdad en lo más íntimo, dice el salmista. Y David reconocía que él era judío y que había sido seguidor de la ley, etcétera, etcétera. Pero él sabía que en lo más íntimo, que para Dios lo más importante era su corazón. ¿Se acuerdan cuando Saulo de Tarso, en el capítulo 3 de Filipenses, nos da una serie de credenciales de por qué él pensaba que iba a ser acepto delante de Dios? Descendiente de Israel, de la tribu de Benjamín, en cuanto a práctica, fariseo y fariseo tedioso, rabioso. En cuanto a la ley, pensaba él, la ley externa, irreprensible. O sea que Saulo de Tarso pensaba que por ser fariseo y haber cumplido con todo lo externo iba a ser acepto delante de Dios. El problema con Saulo, como es el problema contigo y conmigo, es que su corazón estaba podrido. Así como el Señor se dirige a los fariseos en el capítulo 23 de Mateo y les llama sepulcros blanqueados. ¿Qué está diciendo Jesús? Por afuera se ven blancos, limpios, pero por adentro llenos de pudrición. Esa es la condición de todo pecador. O sea, que nuestra actividad externa no nos gana la aceptación con Dios. La confesión verdadera reconoce que a Dios no le importa lo que hacemos si no está acompañado de una actitud interna de contrición. Muchos de ustedes fueron religiosos antes de ser creyentes. Y iban a la iglesia y cumplían con esto de la iglesia y cumplían todo lo que la iglesia les mandaba hacer. Y se creían buenos porque eran cumplidores de todo lo que la iglesia les pedía. El problema es que no se daban cuenta que su corazón estaba podrido hasta que el Señor, por el Espíritu Santo, nos hizo ver que el problema nuestro es el corazón, no es lo que hacemos externamente. La verdadera confesión reconoce que Dios es absolutamente santo y demanda santidad de los que se acercan a Él. Santiago nos dice eso justamente, Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y después continúa diciendo, limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad, ¿qué? Vuestros corazones. Eso es lo que le importa a Dios. Nuestro corazón. La confesión verdadera comienza reconociendo que Dios es santo y desea la santidad, la piedad en lo más profundo de nuestro ser. Ahora, un segundo punto bajo un concepto correcto de Dios es que reconoce su poder para limpiar el pecado, es lo que nos dice David. Reconoce su poder para limpiar. Dice el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Esta es la confianza en el poder de Dios que puede quitar y limpiar el pecado, no parcialmente, sino totalmente. Noten que dice, seré más blanco que la nieve. Y no solo eso, sino que Dios puede realmente renovarme. De eso habla David en los versículos que siguen, del 8 al 10. Y David está seguro que Dios puede cambiarle y restaurarlo completamente a su condición que él gozaba antes de su pecado. David está pidiendo que Dios lo renueve completamente y le sane. Si te sientes sucio en tu interior por el pecado, puedes venir al Señor como hijo de Dios, confesar tu pecado y descansar en la promesa de Dios de que Él es fiel y justo para perdonar y limpiar nuestros pecados cuando confesamos nuestros pecados. Particularmente antes de venir a la cena del Señor. Tenemos que venir habiendo confesado nuestros pecados, habiéndonos examinados y estar seguros que cuando vamos a participar de los elementos que simbolizan el sacrificio de Cristo, lo hacemos de una manera digna, porque si no, la disciplina de Dios viene sobre nosotros, que es justamente
parte de un concepto correcto de Dios el reconocimiento de que Dios disciplina cuando no confesamos. Versículo 8 dice, habla David de los huesos que has abatido o que has quebrantado. ¿De qué está hablando David? Bueno, recordemos que David, el rey David, había sido pastor de ovejas antes de haber sido rey. Él conocía bien a las ovejas y reconocía que a veces hay ovejas muy rebeldes que se salen del redil, que se desvían continuamente. Y había un procedimiento que un pastor usaba para enderezar a esas ovejas, y era tomar la ovejita, quebrarle una pata, arreglarle la patita, envolverla en lo que sea para que sane, y ahora por un tiempo llevar a esa oveja sobre sus hombros. ¿Qué pasa? Esa ovejita aprendía a amar a su pastor y una vez sana ya podía caminar otra vez. ¿Qué piensan que haría esa oveja? Bueno, seguía muy de cerca a su pastor porque no quería que le rompa la otra pata. O sea, eso es lo que Dios hace con la disciplina. Dios nos disciplina para nuestro bien. Nos disciplina para nuestro bien. Y parte de eso es con el propósito de que no continuemos en esa dirección, sino que regresemos a Él. David está diciendo, Señor, yo he sido quebrantado en mis piernas. Entiendo lo que me estás tratando de enseñar. Estoy listo para seguirte ahora continuamente. He aprendido mi lección. Este pecado en la vida de David y la disciplina del Señor que siguió a ese pecado se transformó en el gran motivador en la vida del rey para que Dios continuara su obra de santidad en él. Todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Y podemos ver eso en la vida de David. En los versículos del 8 al 12, David revela que no solo quería ser restaurado, sino que buscaba experimentar otra vez el gozo del Señor, el gozo de la salvación. No es que noten que no perdió su salvación, sino que perdió el gozo de su salvación. Ese sentido de intimidad y cercanía y gozo que tenemos delante de la presencia del Señor, que es interrumpido cada vez que pecamos y no confesamos. Esa era la experiencia de David. Pecamos, somos disciplinados y cuando nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, el Señor nos sana y experimentamos otra vez gozo, ese gozo renovado. En cuarto lugar, un concepto correcto de Dios reconoce también que Dios es un Dios que perdona. Versículos 9 y 11. Dice el versículo 9, esconde tu rostro de mis pecados, borra mis iniquidades. Versículo 8, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. David está convencido de que Dios es un Dios perdonador. David sabía que Dios podía perdonarlo o no hubiera pedido perdón. Los profetas del Antiguo Testamento hablan del perdón de Dios una y otra vez. Por ejemplo, Isaías 43, 25, yo soy el que borro tus transgresiones por amor de mí mismo y no recordaré tus pecados. Gracias a Dios por esa promesa. Miqueas 7, 18, ¿qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de tu heredad? No persistirá en su ira para siempre porque se complace en misericordia. Gracias a Dios por su misericordia. La verdadera confesión entonces reconoce la santidad de Dios, reconoce el poder de Dios, reconoce la disciplina de Dios y el hecho de que Dios es un Dios perdonador. Y añade algo más, David, aquí en el versículo 11. No quites de mí tu Santo Espíritu. Esto nos indica algo muy interesante. Que los creyentes, los santos del Antiguo Testamento, no tenían la morada permanente del Espíritu Santo. El Espíritu venía en ciertas ocasiones para ungirles, para tareas especiales, tales como desempeñar la función de profeta o rey, en algunas ocasiones para desempeñar una tarea particular, como vemos aquellos que construyeron el templo, que fueron ungidos por el Espíritu Santo para llevar a cabo esa tarea. Pero en el Nuevo Testamento vemos que lo que se nos describe del Espíritu Santo es algo distinto.
El Espíritu Santo ahora mora en todo creyente en Cristo Jesús. El Señor Jesús prometió en Juan 16:16, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de la verdad, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero dice Jesús, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Después de que Cristo ascendió a la diestra del Padre, el Espíritu Santo vino sobre los creyentes, vino sobre la iglesia, nos bautizó en Cristo Jesús en el cuerpo. Y desde ese momento en adelante el Espíritu Santo reside en cada uno de aquellos que somos sus hijos. Pablo escribe en Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, noten esto, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, o sea, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Fuimos sellados con el Espíritu Santo desde el momento que creímos. Qué preciosa realidad. Y en el capítulo 4 de Efesios, versículo 30, porque eso es cierto, dice Pablo, no entristezcáis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo reside en cada creyente en Cristo Jesús. Pero veamos un tercer elemento en una confesión verdadera. No solamente incluye un concepto correcto del pecado, ya lo vimos, un concepto correcto de Dios, sino que ahora debemos tener un concepto correcto de nuestro impacto en la vida de otros. Versículos del 13 al 18. El versículo 12 expresa el deseo de experimentar una vez más el gozo de la salvación y en el versículo 13 nos indica el primer resultado de ese gozo, de esa restauración, dice David. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y el versículo 15 proclamará mi boca tu alabanza. ¿Ven lo que está diciendo David? Una vez que he sido restaurado, una vez que he confesado mi pecado y mi relación con Dios es lo que era antes, ahora debo vivir una vida santa. ¿Por qué? Porque debo afectar la vida de otros que no conocen a Dios. Cada vez que pecamos, el pecado no es simplemente personal. El pecado no solamente nos afecta a nosotros, sino que afecta a otros. Siempre es así. Siempre. Debemos ser santos por causa de otros que no conocen al Señor. Que justamente la exhortación de Pedro, en 1 Pedro 2:9, cuando nos dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, noten esto, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. La implicación es obvia. No podemos testificar del Señor, ni proclamar el Evangelio, ni ser testigos de Jesucristo si en nuestra vida hay pecado que no ha sido confesado. Es imposible. El pecado contamina a nosotros y nos afecta en nuestras relaciones con otras personas. Una conciencia sucia, un testimonio turbio va a congelar nuestra boca. No tenemos nada que decir. ¿De qué vamos a testificar si en nosotros hay pecado y no ha sido confesado? Entonces debemos vivir vidas santas, vidas limpias por causa de otros, particularmente aquellos que nos ven, que nos miran. Y nosotros somos hijos de Dios y ellos no. Por causa de ellos debemos vivir vidas santas. Pero en segundo lugar, versículo 16 y 17, debemos vivir vidas santas por causa de Dios mismo. Versículo 16 dice, porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Debemos vivir santamente por causa de Dios, porque eso es lo que le agrada a Dios. Nuestra vida personal, nuestra santidad personal, nuestra piedad. ¿Qué es lo que realmente trae gozo del Señor? Una vida obediente. ¿Quieres ser una persona, un creyente que agrada a tu Señor? Vive una vida santa delante de Él.
¿Quieres que Dios se fije en ti y te bendiga en tu vida? Vive una vida contrita y humillada delante de Él, obediente a su palabra. ¿Qué es lo que Isaías 66:2 nos dice el Señor a través del profeta? A este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, al que tiembla ante mi palabra. En ese se fija Dios. En ese presta atención al Señor. Aquel que es contrito y humilde de corazón y tiembla ante Él. Y finalmente, debo ser santo por causa de aquellos que pertenecen a la familia de Dios. Y es lo que David nos enseña acá. Los versículos 18 y 19 dice: haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Y aquí David, como rey, está orando por su pueblo, aquellos que pertenecen a la nación. Él está pensando en aquellos que son del Señor. Y obviamente nosotros debemos orar unos por otros. Pero es imposible que Dios nos escuche y nos use si hay pecado en nuestra vida que estamos disfrutando y que no ha sido confesado al Señor. Debemos ser un testimonio a otros que pertenecen a Cristo. Ser un medio de gracia y estímulo para la edificación de mis hermanos en Cristo. Y la única manera de lograr eso es viviendo una vida de santidad. No una vida de perfección, porque no existe un creyente perfecto, pero sí una vida que demuestre crecimiento en el Señor, madurez en el Señor, piedad personal. Eso afecta a la vida del resto de la familia de Dios. Eso quiere decir estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Por palabras? Diciendo, te estimulo a las obras, te estimulo al amor. No, lo hacemos por medio de nuestro testimonio personal, nuestra vida de santidad y piedad delante de Él. Si cultivamos o escondemos iniquidad en el corazón, la Biblia nos enseña una y otra vez que Dios no va a escuchar nuestras oraciones. Y Dios no nos va a usar. Qué triste. Entonces, ¿qué elementos deben existir en una confesión verdadera? Y con esto terminamos. Un concepto correcto del pecado. Debemos estar conscientes de lo que es el pecado. Un concepto correcto de quién es Dios, qué es lo que Él demanda, qué es lo que Él quiere. Y un concepto correcto de mí mismo en términos de cómo yo tengo impacto y tengo afecto en la vida de otros. Tengo efecto en la vida de otros, perdón. Dios escucha la oración de confesión verdadera y nos garantiza al Señor que Él la va a contestar. 1 Juan 1:9 otra vez. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Y eso es lo que queremos hacer ahora antes de venir a participar de este símbolo que representa la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo a favor nuestro en esa cruz. Si tú eres hijo de Dios, ven a la presencia del Señor y participa de estos elementos habiéndote examinado a ti mismo, estando seguro o segura que tus pecados han sido confesados y definitivamente el Señor ha perdonado eso. Si no eres hijo de Dios, si no conoces a Cristo como Salvador, esto no tiene sentido para ti. Así que simplemente no participes, pero piensa exactamente lo que estamos celebrando. La muerte de Cristo en esa cruz para salvar a pecadores como tú. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por el poder participar juntos de los elementos de la Cena del Señor. Gracias, Señor, por lo que esto significa y simboliza la obra, el sacrificio de Cristo a favor nuestro. Señor, ayúdanos a venir a esta mesa con una actitud de contrición, humildad, de confesión de pecado. Y Señor, te agradecemos por el privilegio de permitirnos venir a ti. Venimos ante el trono de gracia, buscando misericordia y gracia en este momento, en el nombre de Jesús. Amén.